La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Hoy estamos una vez más con ustedes, gracias al Todopoderoso, que nos da la gracia, nos da el poder de estar con ustedes y llevarles las verdades supremas que cambian el corazón de aquellos que siempre tienen disponibilidad para aprender, para recibir y guardar la palabra de Dios en sus propios corazones. Venimos hablando acerca de liderazgo. Hemos hablado en una gran serie de estudios sobre este tema y queremos continuar hablando sobre este interesante tema. ¿Por qué? Hay tantos líderes que necesitan aprender de esto que voy a enseñarles a continuación. Número 1. Como líderes en el pastorado o en cualquier liderazgo que Dios nos haya colocado, si somos poderosamente usados por Dios, ya sea en milagros, en maravillas, en prodigios, en grandes sanidades, pueda ser que Dios nos use para alcanzar grandes multitudes de miles y miles. Pero eso no nos acredita a que nosotros seamos adorados por la gente. Como líderes no debemos totalmente jamás, mejor dicho, jamás dejarnos adorar por nadie. El apóstol Pedro no aceptó adoración en la casa del centurión llamado Cornelio. Dios le habló al apóstol de ir a la casa de Cornelio, porque también Cornelio había recibido la orden de un ángel de Dios a que mandase a traer al apóstol Pedro, que se encontraba en la casa de un Simón curtidor. Él estaba esperando en esa oportunidad sus alimentos cuando Dios le habló a su espíritu de ir a la casa de Cornelio. Según Hechos capítulo 10, en ese interesante pasaje nos encontramos que cuando Pedro entró a la casa de Cornelio, éste salió a recibirle. Una vez que le recibe, lo recibe de esta manera. Postrándose a los pies del apóstol Pedro, le adoró. Mas el apóstol, según Hechos capítulo 10, verso 26, mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Esos son los auténticos siervos de Dios. Pero hay tantos en la actualidad que les encanta que la gente los adore, que los ande chineados, que los ande ciertamente en las alturas más altas posibles. Mas las santas escrituras nos habla de la humildad de aquellos que son auténticos hombres de Dios llamados por el Altísimo. En este caso vemos a un apóstol usado por Dios de una forma sobrenatural. Cuando éste predicaba, las multitudes venían. En el capítulo 2 del libro de los Hechos, encontramos que en su primer sermón fueron 3,000 almas. Según el capítulo 4 del libro de los Hechos, vino una gran multitud, como de 5,000 personas. Puede imaginarse un hombre usado por Dios. Este mismo hombre era usado con señales y prodigios. En el capítulo 3 encontramos que fue usado para la sanidad del cojo que estaba junto a la puerta del templo La Hermosa. Además de esto, el apóstol Pedro era usado
de manera sobrenatural también, que con solo la sombra de este apóstol, la gente eran totalmente tocadas por la mano de Dios. Puede imaginarse la unción que tenía este hombre, pero a pesar de ser un hombre de renombre, no permitió adoración. Muchos hombres y mujeres quisieran que la gente los adorase, mas porque no tienen el auténtico llamado de Dios, sino que ellos se pusieron o la religión los colocó en el ministerio que están. Pero los hombres de Dios y las mujeres de Dios no permiten adoración. Tenemos otro gran ejemplo. Los ciudadanos de Listra vieron a Pablo hacer un milagro en un hombre que estaba lisiado de sus pies desde nacimiento. Dios sanó a ese cojo también, y entonces los hombres de Listra, los habitantes de Listra, pensaron que Pablo y Bernabé eran dioses que se habían personificado para llevarles el mensaje y estaban dispuestos entonces a sacrificarles animales para sacrificio en el favor de ellos, para recibir alguna respuesta posible. Pero nos dice Hechos, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 14, verso 8 en adelante. De cierto, nos habla en este interesante pasaje la posición de Pablo y de Bernabé. Pero dejemos que las Santas Escrituras nos explique cómo fue en aquel momento oportuno de cómo Dios se manifestó y cómo la gente reaccionó ante esta gran maravilla. Cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó específicamente hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos, viendo que tenía fe para ser sanado, dijo entonces a gran voz el apóstol Pablo: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y además anduvo. No solamente saltó de donde estaba sentado, sino que se dispuso a andar. Todo era por el poder manifestado de Dios a través de Pablo. Según Hechos 14, versículo 11, entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Entonces a Bernabé llamaban Júpiter, a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra del Dios omnipotente. ¿Y qué sucede entonces? ¿Cuál fue la reacción de la gente? Ponerle a Bernabé Júpiter y a Pablo Mercurio. ¿Y qué más sucede? ¿Cuál fue otra de las reacciones? La Biblia nos dice en Hechos capítulo 14, verso 13, que el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros, guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios a estos dos apóstoles, pensando que eran dioses que se habían manifestado en semejanza de hombre. Según Hechos 14, verso 14, cuando lo oyeron los apóstoles decir Bernabé y Pablo, rascaron sus ropas en protesta de lo que estaba haciendo el sacerdote y la multitud de quererlos adorar. Se lanzaron en este caso entre la multitud dando voces, y las voces de estos apóstoles era para que ellos no siguieran con el plan que tenían, con sus deseos de adorarlos, de servirlos como dioses. Mientras tanto, los apóstoles, diciendo estas palabras, les dicen: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo,
al que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Este era el mensaje que se le dio a ese sacerdote y a esa multitud idólatra. En las edades pasadas, dijo Pablo, él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Dios los había dejado para que hicieran lo que se les pegara la gana. Pero según Hechos 14:17, continúa el apóstol diciendo, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Diciendo estas cosas, el apóstol Pablo difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificios. Ellos decidieron ofrecer sacrificios. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía, de Iconio, que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado al apóstol Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Vemos entonces que los líderes de Dios no se dejan adorar de nadie. No permiten la adoración de nadie, porque el único que merece adoración, alabanza, gloria y honra es el creador de todas las cosas, el Dios omnipotente, omnisciente y omnipresente. Es el único Dios que puede recibir todas las honras y las alabanzas de todo ser que Él ha creado. Nadie más puede recibir. Nosotros somos hombres igual que los demás hombres, con la única diferencia que somos lavados y comprados a precio de la sangre del Cordero de Dios. Por lo tanto, somos humanos. No somos dignos de ser adorados, pero sí respetados, pero no adorados. No debemos recibir ninguna adoración de nadie. El apóstol Juan también, después de haber recibido la revelación apocalíptica a través de uno de los poderosos ángeles de Dios, el apóstol Juan quiso por 2 veces adorar el ángel que le reveló los acontecimientos finales del Apocalipsis. Y el ángel de Jesucristo no se lo permitió. Según Apocalipsis capítulo 19, versículo 10, recalcando y rectificando el pasaje. Apocalipsis capítulo 19, versículo 10. Y yo me postré, dice Juan, a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Por lo tanto, el ángel de Dios no le permitió a Juan que lo adorase. ¿Y quiénes son los ángeles? Son poderosos en fortaleza. Son gloriosos, tienen poder para hacer grandes cosas, grandes maravillas, pero no se dejó adorar. Por ejemplo, en el capítulo 37 del libro de Isaías, verso 37 en adelante, encontramos que un solo ángel mató 185,000 soldados de Siria. Eran ciertamente potentes y lo son todavía, son poderosos, pero a pesar de ser altamente poderosos en batallas, son maravillosamente poderosos para guardar a cualquiera y para dar sabiduría, pero a pesar de todo, no permiten que nadie los adore. Y notamos entonces la reacción de este ángel. Mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces,
Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, dice también en el capítulo 22 del libro de Apocalipsis, versículo 8. Note lo que dice el apóstol Juan. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Está hablando de todo lo que se está narrando desde el capítulo 1 hasta el capítulo 22 del libro de Apocalipsis. Después que las hube oído, dice el apóstol, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas. No lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo de tus hermanos los profetas y de los que guardan la palabra de este libro. Adora a Dios. Se da cuenta de que los ángeles ni los apóstoles permitieron nada de adoración por parte de los hombres, porque el único que merece ciertamente ser adorado, respetado y obedecido es el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. De ahí fuera de ellos nadie es digno de recibir ninguna alabanza de gloria, de adoración. Por eso es necesario estudiar las Escrituras. ¿Cuántas personas han caído en la idolatría adorando al yeso, al palo, al barro y aún a pañales podridos, pañales remendados? Qué terrible situación. Adorando al palo, adorando ciertamente al metal, ya sea oro o plata, o sea diamante, lo que sea, de todos modos es un ídolo. No tienen poder ni para salvarse ellos solos. Si los ángeles y los apóstoles usados por Dios no permitieron adoración de los hombres, ¿por qué hay tantos hombres que quieren ser adorados por los demás hombres? ¿Por qué tantos hombres están enseñando a la gente a ser idólatras, a adorar dioses que no son dioses? Que cuando los cargan se les caen de las espaldas que los cargan. Cosa terrible. Usted los puede ver a través del Facebook, a través de otros medios de comunicación, cómo esas estatuas se destraban, se desclavan y se caen. Algunos han recibido terribles golpes en sus propias cabezas cuando se han destrabado esos dioses. El Dios nuestro no es un Dios que se destraba, no es un Dios que está pegado tampoco. Él es el Dios vivo, el Dios verdadero, el todopoderoso. El que cree en Él nunca jamás será avergonzado. Él es poderoso para sanar, Él es poderoso para salvar, Él es poderoso para realizar grandes maravillas y prodigios. Si usted va a estudiar acerca de las estrellas, de las galaxias, se dará cuenta la majestuosa maravillas de Dios. Él ha creado todas las cosas con el poder de su palabra. Las sustenta, las vivifica, al igual que todo ser humano que habitamos sobre la faz de la tierra. Somos creados por Dios y sustentados y vivificados por el Todopoderoso. A Él debemos honrarlo y bendecirlo. Líderes, no porque seas usado por Dios grandemente, no permitas adoración de nadie. Ahora bien, la administración de liderazgo utiliza los dones de liderazgo. Recalco, la administración utiliza los dones de liderazgo. Se deben de usar los dones para edificación del cuerpo de Jesucristo, que es la iglesia. Ahora, por la otra parte, es fácil que al comienzo de todas las iglesias del Nuevo Testamento tenían que permanecer unidos y unir todos los esfuerzos en una misión. La misión de presentar al que fue crucificado, sepultado y resucitado para garantía de nuestra salvación. Ahora bien, las palabras que encontramos, querigma, que significa proclamación, diácon, que significa servicio, y mártir,
que significa testimonio, uno que da su vida testificando. Koinon, que significa comunión, y didache, que significa enseñanza, que con frecuencia encontramos en el Nuevo Testamento. Eran canales por las cuales se concretaba la visión de la iglesia. Ahora todos los ministerios, tanto el de enseñanza como el de la exhortación, como la dirección de la grey, partían del buen funcionamiento del cuerpo ordenado, bien dirigido por hombres capacitados por Dios. La comunión que el Señor Jesús es que predicó cómo tener parte en él. Qué importante es aprender estas verdades supremas. En el libro de Juan, en el capítulo 17, por ejemplo, hace una oración gloriosa precisamente por la unidad, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado. Yo les he dado esa gloria que tú me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Esto es que en el ministerio debe de haber unidad para el progreso del reino de Dios, para que el mundo sepa que usted y yo somos siervos del Dios vivo, del Dios verdadero. Entonces Jesús les dijo: yo en ellos y tú en mí. Es decir, esta oración es elevada al Todopoderoso. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Así el Señor, orando por la unidad de sus siervos, la unidad de Él para con el Padre y del Padre para con Cristo, y la unidad de Cristo para con nosotros y la unidad nuestra para con Él. Les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Qué calidad de oración, hablando de la unidad. Pero ahora voy a ti. Él estaba ya preparado para volar y estar en presencia del Dios Todopoderoso en la eternidad. Pero ahora voy a ti. Hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Queridos televidentes, hemos aprendido maravillosas lecciones respecto de cómo conducirnos como líderes dentro del ministerio y aún fuera del ministerio, a pesar de ser usados por Dios de una forma maravillosa y sobrenatural, sabiendo que el único que merece toda la honra es el que nos llamó al ministerio, el que nos capacitó de una forma precisa y gloriosa y sobrenatural para que podamos conducir al pueblo de victoria en victoria a través de la palabra, a través de la oración y a través de la guianza del mismo Espíritu del Dios viviente. Ahora bien, ciertamente se concretó con la venida del Espíritu Santo la unidad y la formación de la iglesia. Fue a través del poder del Espíritu Santo. Los dones espirituales son los instrumentos para servirnos mutuamente y permitir que aún un ambiente maravilloso de bienestar se manifieste en la vida de todos. El Espíritu ciertamente se encarga de desarrollar otras capacidades para el enriquecimiento de todos a medida que se fortalece
la comunión el uno para con el otro. Y concluyo con esto. En la primera carta a los Corintios, Pablo dice en el capítulo 1, verso 10, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habéis, o que habléis, mejor dicho, todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Así tenemos que trabajar en los distintos ministerios, en el liderazgo, porque si no lo hacemos así, estamos perdiendo todo el tiempo y echando a perder lo que Dios nos mandó a levantar. Amados televidentes, gracias por su comprensión y su tiempo de estudio. Quiero invitarles a orar, y en esta oración quiero que usted le pida esa manifestación de la gracia de Dios en humildad. Dígale a Dios, hazme un líder humilde. Padre glorioso, somos siervos tuyos que nos llamaste para ser pregoneros de justicia y para hacer tu trabajo en las diferentes tareas del ministerio. Danos un corazón cargado de humildad, de mansedumbre, de amor por las almas también. Ayúdanos a odiar el pecado, pero amar a la gente con todo el corazón. Bendice, Señor, cada hombre y cada mujer que tú has llamado para esta obra magna sobre la faz de la tierra, de edificar a tu cuerpo y fortalecer la vida de tus hijos, de tus hijas. Danos el mejor pasto para dar a tus ovejas. Permítenos guiarles, oh Dios, a los pastos frescos, a las aguas quietas, a las aguas cristalinas. Y asimismo, Señor, permítenos usar correctamente el cayado, usar tu palabra para conducirlos por la senda de la vida, por la senda de la esperanza y del consuelo. Bendice cada pastor, cada líder, oh Dios, sean pastores de grandes iglesias, medianas iglesias, aún de pequeñas congregaciones. Ayúdanos a ser obreros con capacidad sobrenatural, oh Dios, y que tu mano se manifieste para hacer grandes maravillas, mientras tú nos permites predicar con todo de nuevo tus verdades eternas. Ahora, Dios, hay tantos enfermos. También ruego por la sanidad de todos tus hijos, de todos tus siervos. Levanta, Señor, completamente a aquellos que están en el lecho del dolor, que a partir de estos momentos se levanten en el nombre de Jesús y recobren todas las fuerzas y todo el vigor necesario para su cuerpo. La fe sobrenatural se active en estos instantes y reciban completa victoria de parte tuya. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amado televidente, hasta la próxima edición. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacio presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.